Ya, sí, ahora sí. Ya, muy buenos días. El desafío primordial de la educación en Chile es ser verdaderamente desarrollada y que supere las desigualdades para lograr como la sociedad justa y equitativa. ¿Qué nos podría como decir usted como que se ha desarrollado o que ha evolucionado frente como desde el retorno a la democracia en Chile hasta actualmente? ¿Qué cambios han habido en la educación en Chile? Bueno, como ustedes dicen, la educación es muy importante para la organización de la sociedad porque hay varios sentidos de la educación. Uno es prepararse para ser parte de un mismo país, otra cosa es corregir las diferencias que uno tiene en la cuna, o sea, desde donde nace. Hay distintos propósitos de prepararse para después desempeñarse en el mundo. Bueno, nosotros tenemos un modelo educacional que se nos impuso el 80 y el 81 en esos años, que es un modelo, es un experimento en el mundo, que pensaron que tratar la educación como un mercado iba a generar buena educación y que también iba a responder a la necesidad del país, pero la realidad fue distinta, generó una educación de una calidad muy discutible y más bien baja, y mucha desigualdad, mucha desigualdad. Esto lleva 34 años. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los gobiernos en democracia frente a esto? Al comienzo se quiso cambiar la organización del sistema, pero no había voto en el Parlamento para eso. Ricardo Lago era ministro de Educación entonces y él llega con un proyecto y dice, cambiemos. Pero nosotros le decimos, mire, no hay voto. O sea, para eso requieren votos, muchos votos porque es de un quórum muy alto. Entonces el Estado opta a decir, ya, dentro de lo que hay, tratemos de hacer lo que más se pueda para que corregir las inconsistencias, las debilidades, y en el camino vemos cómo hacer el cambio más estructural. Y bueno, y se hacen muchas cosas. Yo creo que entre las cosas más importantes es haber aumentado los recursos en la educación. En ese tiempo a la educación se le destinaban 1.000 millones de dólares. Ahora Michelle Bachelet, este año por ejemplo estamos en 14.000 millones de dólares, o sea, 14 veces el presupuesto. En ese tiempo había muchos profesores que ganaban 18.000 pesos, 16.000 pesos. O sea, se aumenta, todavía está muy por debajo de lo que se requiere el sueldo de los profesores, pero insumo educativo en ese entonces, los colegios estaban muy deteriorados, la infraestructura, los asientos, los baños, todo se invirtió en eso. Insumo educativo, que son textos, que son distintos elementos. En la Junaeva aumentó mucho el apoyo escolar. Ahí empezaron hasta programas de apoyo psicológico, dental y distintas cosas. Bueno, y se elevaron los sueldos de los profesores como ese. Y esto se hizo durante años. Hasta que en un momento, en 2006, los estudiantes salen a decir, está mal esto, no funciona, faltan muchas cosas en los colegios. Empieza todo un análisis crítico de la educación chilena. Internacionalmente nos habían criticado mucho también, ¿eh? O sea, organismos internacionales dicen Chile es el modelo más de mercado del mundo, o sea, cree que la educación es igual que fueran fábricas de zapatos, echarlas a competir unas con otras y eso iba a mejorar las cosas. Bueno, eso hace que se repiense todo y se hace una famosa comisión esa que se constituyó, que llegó a la conclusión de que el enfoque chileno era muy sesgado, era uno y había otros enfoques. Eso generó mucho debate porque esto cuesta mucho ponerse de acuerdo. Y ahí después viene el movimiento, se firmó esta ley, la Ley General de Educación, y que como no había voto, fue producto de un acuerdo con la derecha para poder aprobar algo. Yo no voté a favor de eso, encontré que eso estaba mal planteado porque la educación pública no estaba en el centro. Cualquier sistema educacional tiene que tener la educación pública en el centro. Bueno, y ahí vino el movimiento este del 2011, que no solo cuestionó la educación, sino que todo. Dijo, no nos gusta el país después de la dictadura, no nos gusta el tipo de país, y se vino el cuestionamiento. Y Michelle Bachelet hace ahora un planteamiento de decir, mire, hay que cambiar la organización general del sistema educacional, no puede ser un mercado. Y esa es la discusión que estamos hoy día. ¿Cómo fortalecemos la educación pública? ¿Cómo se genera una nueva educación pública? Porque la municipal es muy débil. ¿Cómo se genera una nueva educación pública? Y se mantiene la educación particular, pero con el peso y condiciones, no puede tener todas las ventajas. En este tiempo se crearon 2.000 y tantos colegios, casi 2.500 colegios nuevos, con este sistema de mercado. Cualquiera iba al lado donde había alumnos y ponía un colegio ahí al lado. El colegio, usted es ejemplo de eso también. Se instalaban colegios en los barrios, o sea, Diego Portales es un ejemplo mayor. O sea, estaba el puro colegio de las Lilas, el colegio de las Lilas se congeló y se instalaron 12 colegios en esa misma calle, 12 o 13 colegios en esa misma calle, porque había clientela, digamos,
y no generó necesariamente mejor calidad, aunque hay colegios mejores y otros peores, pero en el promedio no es así. Eso es lo que yo le puedo decir de la historia. Esto ha sido la única vez que se ha discutido en Chile, ¿no? Si usted va al siglo XIX, pasamos 40 años discutiendo estas mismas cosas. Si el Estado tenía educación, tenía colegio, no tenía educación, o colegio, en fin, ese fue 40 años. Después, en el siglo XX, al comienzo, hubo cerca de 30 años de discusión si era obligatoria o no era obligatoria la educación. A Chile le ha costado mucho. Este es como el tercer gran debate, que ¿es el mercado o es un derecho y un bien público que tiene que desarrollarse porque, como usted decía al comienzo, determina mucho la calidad de la sociedad y las características de la sociedad? Como pilares de la reforma educacional están como principalmente la calidad educativa y el fin al lucro en el sistema educativo. ¿Usted está de acuerdo con esos puntos? ¿Le agregaría otro? O... No, yo creo que el pilar de la reforma educacional es la educación pública. ¿Cómo creamos una nueva educación pública de calidad? Pero una educación pública gratuita, una educación pública plural, donde hay gente con distintas visiones, donde puede convivir gente diferente. Los sectores medios tienen que volver a la educación pública, tienen que volver si queremos tener una buena educación. Esos son el tipo de desafíos. El lucro es una cosa que no existe en otras partes. O sea, colegios que reciben recursos públicos no tienen lucro normalmente. Acá en Chile, en la época de Pinochet, en la dictadura, cuando se discutió esto en la Constitución del 80, dentro de la derecha hubo mucho debate de esto. Jorge Alessandro Rodríguez, que fue presidente de Chile, era parte de esa comisión. Él siempre se opuso a que hubiera lucro en los colegios que recibían recursos públicos. Esto no es solo derecha, es una cosa más bien republicana. Y eso generó mucha distorsión. ¿Por qué? Esto no es un antojo. Porque en un colegio se busca maximizar la utilidad, tener más utilidades. Para tener más utilidades, usted tiene que tener alumnos que requieran gastar menos en ellos. Y tiene que tener profesores lo más barato posible. Y gastar lo menos en insumos. Es la lógica de la ganancia. Ahí yo sé que hay sostenedores muy serios y dueños de colegios muy serios y que se preocupan de educar bien y en ese marco generar excedente, ¿no? Y en medio de todo esto viene la discusión de qué es lo que es calidad educacional, porque al final la calidad se asocia al CIMSE, como si el CIMSE fuera la calidad. Claro. Y eso es una distorsión, porque el CIMSE son pruebas de lenguaje, matemáticas, ciencia, que es prueba psicométrica además, con ABC, que no reflejan el desarrollo que ustedes tienen como personas, como seres humanos, y que tenemos todos, y como valores, y como principios, y como capacidad de entender las cosas. Son pruebas psicométricas, tienen un valor, yo no digo nada, pero no por eso usted va a decir que eso es la calidad. Ese es un componente reducido, no puede reducirse a eso. Hoy día, este año tenemos 13 CIMSE. Este año en el país hay 13 CIMSE distintos. Y esto se distorsionó completamente. Yo soy de los partidarios de suspender el CIMSE hasta no crear otro tipo de forma de evaluar la calidad, con otro concepto de calidad. Sí, exacto. Y hay jóvenes que, en Chile mayormente, que tienen la capacidad para optar a cualquier tipo de carrera, ya sean las grandes como, no sé, medicina, cualquier tipo de ingeniería, pero no tienen el poder de financiar esa carrera. Pero también a la vez hay miles de becas que se pierden anualmente. ¿Usted cree que es por falta de información por colegio o personalmente? Mire, cuando usted confunde la educación con un mercado, claro, cada uno va de acuerdo a donde le va la billetera, de la familia, del propio. Pero esto es más complejo que eso, porque, bueno, la opción ahora es que la educación superior sea gratuita, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que la sociedad, a través de los impuestos, a través de los recursos de todos, los más ricos pagan más impuestos, financia la educación. Para financiar la educación no se puede financiar cualquier educación, tiene que ser una educación de calidad, o de cierta, y eso supone exigirle más a todas las instituciones, a los institutos, a los CFT, a la universidad. Y a su vez, esto genera otro tipo de dificultades. Va a ser gratuito siempre. ¿Sabe cuánto se demora un alumno argentino en terminar su carrera donde es gratuito? En Argentina es gratuito, en Ecuador es gratuito, en México es gratuito, en muchos países. ¿Cuánto se demora en terminar? 13 años. Porque repiten, le da lo mismo, como es gratuito le da lo mismo. Entonces usted tiene que ponerle un límite también. Tienen que ser carreras acreditadas de buena calidad, tienen que también los alumnos cumplir dentro de ciertos periodos, y no 20 carreras, una carrera. O sea, ahí hay que ver cómo se va a hacer esto, de tal manera de no generar distorsiones de otra naturaleza, y eso es parte de la reforma. Exacto, y a raíz de esto, porque en otros países las carreras duran mucho menos que en Chile. ¿Y será que en Chile dura más por
lucro, por calidad, por... No, yo creo que es parte de una tendencia en el pensamiento sobre lo que es la carrera, lo que es la universidad y todo eso. No en muchos países son más cortos, en Europa ha venido toda una discusión en Europa, pero en general son parecidos a los nuestros, a lo que es Chile. Yo creo que hay que rediscutirlas todas, ¿no? Porque un médico como ella tiene que ser una persona que tiene una preparación sólida, ¿no? En el caso mexicano, yo estuve exiliado allá, una persona que terminaba medicina no podía ejercer, tenía que hacer postítulos y varios postítulos, porque el solo cumplir la licenciatura, por decir así, no le daba conocimiento, y a pesar de eso había médicos bien buenos y médicos bien malos en el caso mexicano. Acá nosotros tenemos un cierto estándar en las universidades tradicionales. Vamos a ver qué va a resultar con estos médicos que vienen de otras universidades, porque va a depender mucho de la formación que tengan. Claro. Los estudiantes exigen muchos derechos, pero a la vez no cumplen con el deber cívico que es el voto. ¿Qué piensa usted o qué haría usted como para incentivar el voto juvenil? Mire, yo antes del voto siempre pienso que es muy importante que los jóvenes digan lo que quieren, lo que piensan, como quieren la sociedad, que jueguen punto de vista. En ese sentido el movimiento del 2011 fue muy potente, porque ahí se jugó opinión, más bien de crítica, ¿ya? Más que de cosas positivas. Yo soy de una generación de fines de los años 60 que hizo algo bien parecido. Nosotros criticamos todo, nos parecía que todo estaba mal, nos tomamos la universidad, nos tomamos la catedral, nos tomamos todo lo que nos podíamos tomar, cuestionando a la sociedad. Bueno, ahora ellos hicieron eso. Es muy importante que jueguen opiniones positivas, que es lo que quieran lo primero, porque si uno quiere influir tiene que tener propuestas para influir, ¿para dónde? Y si uno quiere influir tiene que influir en la calle, tiene que influir en el debate, pero también tiene que influir en el voto, ¿no? Entonces, si realmente son consistentes para buscar cambio. Yo lo que haría más bien en el sentido más profundo es politizar, o sea, que los estudiantes entiendan de que se puede influir en el curso de las cosas, hay distintas maneras de influir y que el voto en democracia es fundamental para influir, entre otras cosas. Y eso es parte de una educación cívica, es parte de conocer la historia también, y es parte de recoger las críticas, porque detrás del no voto hay críticas, algunas muy válidas, y que tienen que ver con las dificultades del sistema político, de los partidos para procesar bien las cosas, para discutirlas bien. O sea, las instituciones políticas están todas atrasadas respecto a la realidad. O sea, si usted mira a los municipios, ¿quién siente a los municipios propios? Aparece que fuera el alcalde del municipio, ¿no? Y el municipio es de todos los que viven en una comuna, y el alcalde es un representante para gobernar, junto con un consejo, gobernar. Y bueno, pero los alcaldes llegan a ser alcaldes igual que en la dictadura se siente que son dueños ellos del municipio, hacen lo que quieren. O sea, en comuna como la Florida, un señor se decide poner flores en las calles, re bonitas las flores, pero uno dice, ¿qué se está haciendo respecto a violencia intrafamiliar? ¿Qué se está haciendo con los niños discapacitados? Nada. O sea, deja muchas cosas en función de florearse, digamos así. Bueno, eso es un mal municipio. En el Parlamento es muy cuestionado el Parlamento también, porque la gente dice no se preocupa mucho de las cosas. Y es porque el Parlamento está empatado, con el binominal estamos empatados, entonces no se pueden tomar decisiones cuando corresponda. Y entonces se posterga, la gente no entiende, o se llega a soluciones de acuerdo porque no hay voto suficiente para tomar una decisión más neta. En fin, esto es parte de, así es la historia en realidad, así los países tienen que ir evolucionando a partir de esto, discutiendo y resolver los problemas. Y hoy día Michelle Bachelet llega al gobierno a decir, yo voy a hacer cambio estructural, y en eso estamos. Estamos en una reforma tributaria muy fuerte, o sea que los que más ganan se dicen tienen que aportar más, tener mejor educación y otras cosas. Estamos en una reforma educacional que es para reorganizar el sistema educacional. Queremos discutir una nueva constitución, que son los principios que nos unen como chilenos, porque no podemos seguir viviendo con los principios fundamentales que nos impuso una dictadura, sin democracia ninguna. Y a raíz de esto, si bien mucha gente opinaba y que bajaron mucho el porcentaje de votos, porque decían que habían perdido la credibilidad en los gobiernos, mayormente como que Michelle Bachelet ya había sido elegida. Entonces cambiaron totalmente a una derecha y ahora vuelve a ser reelecta. ¿Por qué cree que usted que volvió a ser reelecta a raíz de que habían criticado mucho su gobierno, pero la vuelven a elegir? O sea, ella salió con una gran popularidad, ¿no? La gente criticó más al candidato, que era Frey, que a la presidenta que iba terminando, ¿no es cierto? Piñera dedicó los 4 años a tratar de desacreditar a Michelle Bachelet, 4 años todo el tiempo por cada cosa. Eso no hizo mayor efecto, no tuvo mayor efecto, porque la gente valora a Michelle Bachelet su carisma, su cercanía con las personas, capacidad de coger cosas y recoger temas y vincularse de otra manera.
pero hoy día tiene que hacer estos cambios. Ella llegó aquí, no así voy a gobernar nomás, no, llegó así voy a ser presidente, voy a hacer cambios, voy a transformar. Y eso es difícil y se requiere mucho apoyo de ustedes, jóvenes, de mucha gente que dice, nos metemos a hacer estos procesos, a hacer estos cambios, los discutimos, en fin, y eso supone compromiso. Sola, con su ministro, no va a hacer ningún cambio importante. Claro. Y si el voto fuera obligatorio nuevamente, ¿usted cree que la gente votaría, se informaría más? Porque hay mucha gente que vota sin informarse. ¿Cree que como que subiría los porcentajes solamente porque es obligatorio, la gente se informaría más? ¿O solamente iría a votar porque es un deber? Mire, o sea, yo creo que fue un error no mantenerlo como obligatorio. Antes que cuántos votan o cuántos no votan por ciertos principios. O sea, los ciudadanos tienen responsabilidad en saber qué pasa con su país. Y eso significa voto obligatorio. Así como los ciudadanos tienen obligación de pagar impuestos, porque hay temas, bienes públicos que producir y todo, también aquí hay que preocuparse y ese es el sentido. Esto se aceptó a cambio que hubiera inscripción automática, pero fue un costo muy alto. ¿Qué significaría hoy día poner así voto obligatorio? Esto no son cosas inmediatas, son procesos. Pero yo creo que si se pusiera voto obligatorio habría más preocupación por ver qué es lo que se va a hacer, cómo se va a votar. Si usted le pregunta a su abuelo, a su bisabuelo, si los tuvieran, en fin, había un sentido de responsabilidad cívica, de responsabilidad por el país distinta. Entonces, eso en aras de una supuesta libertad que quiere vota, se perdió la responsabilidad de asumirla para dónde va el país. Yo no creo que el cambio baste con hacerlo obligatorio para que esto cambie, no, creo que se requiere también que la gente vaya recuperando confianza en las instituciones políticas, en la política, en los cambios y todo eso. Y eso es un proceso. Yo creo que ahora lo que está haciendo Michelle Bachelet, que dijo voy a hacer esto y lo está haciendo, hasta los que están en contra se dan cuenta que aquí lo que se dijo se está haciendo, y se está haciendo contra todas las mareas y contra todos los vientos. O sea, no con el viento a favor, sino contra todos los vientos, y con mucha gente que no está entendiendo. O sea, sí, estoy seguro que en el colegio ustedes se han dicho hartas cosas, no conozco, pero una hipótesis. Se han dicho hartas cosas contra la reforma educacional sin oír a otras voces, sin oír otras opiniones. Por eso yo les ofrezco, yo estoy dispuesto a ir a conversar, hay que buscar el día, la hora, ir, conversar y explicar, y oírlos también, qué es lo que quieren y todo. Exacto, porque, por ejemplo, el año pasado pasamos mucho lo que era la dictadura en adelante, el cambio, el retorno a la democracia, y a la vez como había como personas como que no entendían muy bien, había como distintas caras, distintos puntos de vista como bastante diferentes. Siempre como que a mí me criaron como con este pensamiento, no sé si como socialista o algo así, pero no como, por ejemplo, en mi familia, en mi mamá, por ejemplo, o mis abuelos nunca. Que el dueño del colegio dice, yo enseño lo que yo quiero, dice él, el enfoque que yo quiero porque es su visión. Pero está bien, pueden existir colegios así, pero no significa que todos tengan que ser así. Los colegios públicos tienen que tener capacidad de mostrar distintas visiones, y de mostrar distintas visiones tanto en el pensamiento como respecto a la historia, a la vida. Entonces yo creo que el ejemplo que usted da es un tema claro de que la educación tiene que ser una capacidad de formarse la propia opinión con los distintos antecedentes, una opinión más crítica de la vida, de la historia y de todo. Como que te imponían una opinión. Sí. Uno como que hablaba en contra y como, no. ¿Algo que aportar? No. No me Entonces, Usted tenía... ¿Le paro nomás?